Hoy tenemos un nuevo tema. Ya sabéis que hemos estado presentando el Apocalipsis, mejor, peor, no lo sé. Yo sé que de ahí se pueden sacar muchísimas cosas, desde luego. Hemos estado presentando también el libro profético de Daniel, un libro precioso, también muy actual, como hemos visto, porque nos llega no solo hasta nuestros días, sino hasta aquel mismo día en el cual se levantará Miguel, ¿verdad? Y vendrá a por los hijos de su pueblo. Y bien, y en esa misma tónica de esos dos libros, pues lo que sabéis, tanto uno como otro hablan acerca de unas dificultades que el pueblo de Dios ha tenido en este mundo. ¿A causa de qué? Bueno, hoy lo hablábamos, ¿no? Hay un ser que es todo amor, que es Dios, pero hay otro ser que es todo odio, por desgracia, pero es así, que es el diablo. Y él, pues, en vez de arrepentirse y echarse atrás y volver a poseer ese lugar allá en el cielo, pues ¿qué ha hecho? Lo contrario. Y ha intentado destruir el mundo y sobre todo, ya que no ha podido destruir al mismo Dios, porque para él es imposible, sí que ha querido destruir a su pueblo, ¿verdad? Y sabéis, en este libro de Esther, pues hay una experiencia que hoy no lo vamos a ver toda, puesto que lo iremos viendo capítulo a capítulo. Tan solo son 10, el último es muy cortito, son unos pocos versículos, de hecho todos son prácticamente bastante cortos, pero veremos aquí unas vicisitudes que tuvo que pasar el pueblo de Dios que estaba ya en el exilio, unas vicisitudes que incluso podían llevar a su exterminio. Pero vemos cómo Dios, a través del libro de Esther, hace lo posible y hace más de lo posible para que aquel pueblo no sea exterminado, sino que al contrario, pueda llegar a salir hasta vencedor. Y todos los demás admirarlo. Esto es tremendo, ¿verdad? Que los demás admiren a un pueblo humilde, que ya sabemos, cuando el Señor escogió a Israel, ¿qué era Israel? No era nada, dice, sois el pueblo más, no sé, miserable, decía el Señor, o algo así en la palabra del Señor, ¿verdad? El pueblo más peor, por así decir, de toda la humanidad, y en cambio el Señor los escoge para ser una luz, Pero bueno, sabemos las circunstancias, lo hemos visto en la escuela sabática, ¿no? Cómo realmente aquel pueblo, tantas promesas, sí, todo lo que diga el Señor haremos, pero al final no fue así, salvo unos pocos, como siempre ha sido. Y en este libro pues veremos precisamente esto, cómo aquel pueblo que en definitiva querían ser fieles, iban a ser exterminados, pero el Señor obra. Yo lo he hecho a manera de PowerPoint, y iremos viendo aquí pues algunas circunstancias que tal vez llamarán la atención, puesto que bueno, yo diría que es, por así decir, el único libro en toda la Biblia en la cual no se menciona a Dios. Creo que es el único. No se menciona a Dios para nada. No sé, tú puedes leer Génesis, Esther, Apocalipsis, Ezequiel, y Dios está en todas partes. Pero en cambio aquí a Dios no se le nota, no se le menciona, pero en cambio está. Está porque tal como surge la historia, si realmente esta historia no es dirigida por Dios, ¿quién la ha dirigido? ¿Quién obró ese milagro con ese pueblo? Bueno, pues es lo que iremos viendo a través pues, de en principio, este primer capítulo. Dice así, la introducción que he querido hacer, el libro de Esther, a pesar de su antigüedad, más o menos sobre el siglo V, no sé si tal vez yo podría rectificarme, pero más o menos 480 y tantos, por ahí, se escribió el libro, antes de Cristo, lógicamente. Ahora podríamos decir que hace como unos 2500 años. Es un libro paralelo y a la vez actual con la situación que vive hoy y vivirá el pueblo de Dios en todo el mundo. Es decir, es una historia de hace 2500 años, eso no es ayer, son 25 siglos, es mucho tiempo, pero en cambio hay
un acontecimiento actual con lo que el pueblo de Dios le espera. No está viviendo, le espera. Yo sé que hay lugares que desde luego los hermanos están teniendo problemas. Y hay países donde incluso cualquier creyente, no por ser adventista, sino por ser de cualquier otra religión cristiana, pues padece problemas y padece persecución o incluso les quitan la vida. Yo sé que ocurre. Pero también dice la Escritura que habrá un momento determinado en que va a haber un levantamiento completo contra aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, incluyendo incluso la observancia del día de reposo. El sabio Salomón dijo esto en Eclesiastés 1:9, que todos conocemos. ¿Qué es lo que fue? Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, que si ellos padecieron una persecución, y sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia, ¿para qué es? ¿Y para quién es? Es para aquellos que alcanzan los fines de los tiempos, ¿verdad? Pues entonces no hay nada nuevo. Lo que fue, Salomón dice, volverá a ser otra vez. Esto nos muestra que la historia es recíclica. Quiere decir que surgen paralelismos cada cierto tiempo y en épocas incluso diferentes. En otras palabras, se reproduce y se repite esa misma historia. Porque esta historia de Israel luego se repitió durante un periodo de 1260 años, ¿verdad? Prácticamente en toda Europa. Y bueno, es decir, que volvió a repetirse una historia ya pasada en tiempos anteriores. Vamos adelante. El libro de Esther toma su nombre de la heroína del relato. Se cree que es un nombre persa. El nombre de Esther se cree que es persa y que significa estrella. Su nombre hebreo, ¿os acordáis cuál era? Bueno, aquí está escrito. Doy pistas, ¿no? Adasa. Es el otro nombre que tenía Esther, Adasa. Yo me acuerdo antiguamente que ya en la iglesia a veces hacíamos concursos bíblicos y se preguntaba, ¿qué otro nombre tenía Esther? Pues sí, Adasa. Adasa era el nombre y era el nombre en hebreo, que significa mirto. Mirto, si no recuerdo mal, es una especie de árbol. No sé si alguien, Ángel, no sé si podrías corregirme, mirto, ¿verdad? Un arbusto, un tipo árbol, algo así, ¿verdad? Pues esto es lo que significa el nombre hebreo Adasa. Sin duda es un relato dramático en el que Dios usó a una joven judía valiente y de extraordinaria belleza, además. Es decir, no era una chica cualquiera, era una chica además muy hermosa, según dice el escrito, ¿verdad? Para salvar a su pueblo en un momento crítico, cuando estaba amenazado incluso de exterminio. Eso demuestra cómo Dios también usa incluso a mujeres fieles en sus planes para la salvación de su pueblo, como por ejemplo Débora profetisa. ¿Qué ocurrió con Débora? ¿Os acordáis la historia de los jueces? Como Débora tuvo que librar a Israel, ¿verdad?, de aquel asedio, ya que los hombres no se atrevían, tuvo que hacerlo ella, una mujer. Es decir, que por eso me refiero que la mujer tiene mucha importancia también para el Señor en la Biblia. Y no solo en la Biblia, sino también hoy en día, lógicamente. Sobre la autoría del libro hay diversas opiniones, pero la más convincente, la más probable, es que fue el mismo Mardoqueo, que a la vez parece ser que era primo y también padre adoptivo de Esther, el que escribió el libro. No sé, unos dicen que si era tío, creo que realmente era primo de ella. Lo que pasa que era más mayor, bastante más mayor, y la tomó como ahijada, y fue el que la educó en los caminos, puesto que era un hombre fiel en cuanto a las cosas de Dios, y la educó en esos caminos. La historia tiene que ver con los muchos judíos que estaban dispersos por las 127 provincias.
A mí me recuerda esto a una marca de un modelo de coche de hace no sé cuántos años, ¿verdad? El SEAT 127, ¿eh? Que dices, ¿cómo hay estas casualidades? Bueno, igual, a veces hay nombres en los vehículos o en otros lugares que, ¿sabéis?, los sacan de la Biblia, ¿eh? O incluso en películas. ¿No habéis oído hablar la luna de Endor, por ejemplo? Endor, ¿qué era Endor en la Biblia? Es donde estaba la pitonisa, donde fue Saúl, ¿verdad? A tomar consulta, ¿eh? Por eso digo que hay muchos nombres y requisitos que salen de la Biblia, queriendo o sin querer, no lo sé, ¿eh? Esas eran las provincias del imperio medo-persa, antes del decreto de Artajerjes, años después de regresar a Jerusalén para la reconstrucción de la ciudad y también del templo, ¿eh? Es de vital importancia para nosotros, aquellos que hemos alcanzado los fines de los tiempos, para extraer lecciones referentes a nuestros días y lo que nos depara el futuro inmediato, cuando el mundo nos rechace y decrete leyes opresivas de las cuales ya vamos viendo ensayos. ¿No vemos ensayos hoy? ¿Qué es el COVID? ¿No es un ensayo para en un futuro determinar leyes? ¿Sabéis que hay lugares ya en que si no te vacunas incluso quieren echarte del trabajo? De momento no hay una ley que lo diga que se puede hacer, pero hay empresas que quieren hacerlo. Si el trabajador no se vacuna, puede ser echado por mandato de la empresa a la calle, ¿eh? Bueno, imaginémonos si no tiene relación con lo que va a venir cuando salga el ¿qué? La ley dominical, ¿verdad? Es decir, estos son ya pues ensayos, ¿eh? Y también, lógicamente, saldrán decretos de muerte si rehusamos subirnos al carro de ¿qué? De ese nuevo orden mundial, de esa Agenda 2030 que tanto se está hablando y en tantos lugares. Es de notar que en el libro, lo que antes os decía, no se nombra a Dios en ningún momento, pero se ve su mano en todos los 10 capítulos que lo componen. Y sin duda, Él estuvo al cuidado de su pueblo. Así lo demuestra el final feliz que obtuvieron. Ese cuidado aún persiste hoy por sus hijos fieles, sin duda alguna. El Señor aún no nos ha abandonado, aún está por nosotros. También en el libro se muestran unos números significativos. Algunos no parecen serlo, pero están ahí, hay unos números, ¿eh? Es Dios quien permite que la reina sea cambiada para bien de su pueblo. Que en ese primer capítulo no se ve aún claramente, ¿eh? Pero vemos cómo se va definiendo un cambio de reina, ¿eh? Y entonces, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? Bueno, pues se supone que la mano del Señor estaría detrás de todo esto, ¿eh? Muy bien, entonces si comenzamos pues, verso a verso este capítulo, pues iremos viendo qué es lo que nos comenta, lo que nos dice. Versículo 1 dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, ¿eh? Asuero parece ser que era el rey Jerjes, se cree que era el rey Jerjes, que combatió 1 o 2 años después a los griegos y que de primera salió derrotado en aquella batalla de las Termópilas, ¿os acordáis? Incluso se han hecho películas y tal, ¿no? Esos 300 que derrotaron a un inmenso ejército como de 1 millón o más de soldados, ¿verdad? Pero posteriormente sí que llegó a conquistar, según iba diciendo la profecía, iba a conquistar Grecia, ¿eh? Las 127 provincias abarcaban más territorio del que había obtenido Babilonia, y eso lo vimos cuando estudiamos, ¿verdad, Daniel? Como Babilonia obtuvo un terreno en su imperio, pero el siguiente imperio obtuvo más terreno, más de conquista, por así decir, ¿eh? Además, es de destacar el número 127, que suma 10. Bueno, aquí empiezan a salir números, ¿verdad? 10. ¿Qué viene a significar el 10? Pues perfección, totalidad, incluso divinidad, ¿verdad? Ejemplo, los mismos 10 mandamientos. ¿Por qué 10? Porque el Señor no dio 8, no dio 12, 10, ¿eh?
Es decir, que según la profecía de Daniel 2, otro imperio sucedería a Babilonia